Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca del bautismo bíblico. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo? ¿Debo bautizarme? ¿Cuándo debo bautizarme? ¿Por qué debo bautizarme? ¿Qué significa el bautismo? La palabra griega que se usa para bautismo es bapto, que quiere decir sumergir, empapar, teñir. El latín usa otra palabra muy parecida que significa baptismum o baptismum, que significa sumergir. En el judaísmo ya en el Antiguo Testamento la inmersión se practicaba para la purificación legal. ¿Qué significa el bautismo? Simbólicamente es un acto que identifica espiritualmente al creyente, ojo ahí, al creyente, al que cree, con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. El bautismo, ¿sabes tú?, que es un mandato bíblico. Ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, es un mandato. Es un mandato, ahí Pedro está hablando. Bautícese cada uno de ustedes. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. O sea, es un mandato y tiene un propósito en el cual la persona, hombre o mujer, se identifica con Cristo, se identifica con Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección de Jesús. Entonces, bíblicamente, la única forma de bautizar es ser sumergido en agua totalmente. De ahí las dos definiciones, la que vimos del griego y también la que vimos del latín. Sumergir en forma total a la persona, que simbólicamente, en un acto simbólico, se identifica con Cristo Jesús. Los bautismos, por ejemplo, estos que hemos visto, que conocemos, estos que se practican por rociamiento o por aspersión de agua, no tienen ningún fundamento bíblico. Son formas que se practicaron muchos años después del bautismo por sumersión o por inmersión. Esas prácticas no fueron enseñadas ni practicadas por la iglesia primitiva. Cuando hablo de la iglesia primitiva, hablo de la iglesia que comienza ahí, en el libro de Hechos. Por la iglesia que estaba ahí en el aposento alto, esperando la promesa. ¿Cuál promesa? De que iba a devenir el Espíritu Santo. E iban a ser todos los que esperaban la promesa, iban a ser investidos del poder de lo alto. Y luego de esperar esa promesa y ser investidos del poder de lo alto, el mandato de Jesús era: prediquen a todas las naciones. Empiecen por Jerusalén, luego por Judea, vayan también a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el bautismo es un mandato. El bautismo es un acto simbólico que te identifica a ti y me identifica a mí con Cristo Jesús, en su muerte, en su sepultura y también en su resurrección. ¿Cuál es la importancia del bautismo en agua?, dirás tú, o te preguntarás. Escucha esto. Después de que la persona ha creído y se ha arrepentido, cosas que hemos estado hablando en los audios anteriores, en forma sincera, debe bautizarse en agua. Es una orden. Esto aparece ahí también en la carta en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. O sea,
después de que una persona ha creído. Ojo a esto, y explico esto. Para poder creer en alguien, debo conocer, saber algo de aquel a quien yo digo que he depositado mi fe o mi creencia. Yo no puedo creer en alguien o en algo que yo no conozco. Tengo que creer en ese alguien conociendo qué enseña ese alguien. Entonces, para poder creer, tengo que tener uso de razón. Tengo que determinar, yo decido creer. ¿Y en quién creer? Por ejemplo, la Biblia en ningún lugar enseña, ni tampoco hay evidencia en ninguna parte de la Biblia. Y te invito a que leas tu Biblia. Momentos en que los apóstoles, en que los discípulos de Jesús, o en que Jesús mismo avalaba el bautismo de niños, de recién nacidos o de bebés. En ninguna parte de la Biblia se ve eso. O sea, para poder creer tenemos que tener el poder de decidir. Tenemos que tener el uso de la razón. Un bebé no puede creer. Un bebé no puede decidir. Un bebé no se puede arrepentir. Entonces necesitamos tener la capacidad de escoger, de elegir, de creer y luego arrepentirnos. Entonces un bebé no puede creer, un bebé no puede arrepentirse. Necesitamos tener el uso de la razón para poder creer y para poder arrepentir. Prosigo con los siguientes ejemplos. Ejemplos de bautismos por sumersión en la Biblia. En Mateo 3:13 dice así: Jesús después que fue bautizado. ¿Recuerdan eso? Lo hemos visto en las películas, Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué edad tenía Jesús cuando se bautizó? Tenía 30 años. O sea, en una forma pública y para cumplir la ley, él fue a bautizarse. No era pecador, pero sí simbólicamente se hacía uno con los pecadores. Jesús fue bautizado. Dice en Mateo 3:13, subió luego del agua. O sea, el bautismo es una inmersión total de la persona en el agua. Es un sumergir del individuo. Es una inmersión de la persona en el agua. Segundo ejemplo, Juan el Bautista bautizaba también en Enón, porque había allí muchas aguas. Esto aparece en Juan 3:23. Juan el Bautista bautizaba en un lugar donde había muchas aguas. La gente venía a Juan y se bautizaban, ¿saben por qué? Porque ellos se arrepentían de sus pecados. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento en agua. Y ellos se bautizaban. Esto también lo hemos visto en las películas, cuando la gente venía a Juan ahí en el desierto. Incluso los fariseos, algunos de ellos también venían y se bautizaban. Muchos creían en la predicación de Juan. Tercer ejemplo, Hechos, en el libro de Hechos. El libro de Hechos es el único libro histórico que tiene la Biblia dentro del canon bíblico. Es el único libro histórico que me habla de la historia de la iglesia cristiana, cómo comenzó, dónde surgió, quiénes fueron sus primeros protagonistas de la formación de la iglesia, de fundar la iglesia y expandir el mensaje del evangelio. En Hechos 8:38 dice, y descendieron ambos al agua. ¿Quién? Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó ahí? Y le bautizó, dice el texto. O sea, Felipe bautiza al eunuco.
Esto está en Hechos 8:38, libro de Hechos. Ahora tú te preguntarás quizás, ¿por qué es importante bautizarse en agua en el nombre de Jesús? ¿Sabes por qué? Porque es un mandamiento dado por el Señor Jesucristo. Jesús mismo ordenó esto. Y esto aparece en Mateo 28:19. Te dejo los textos para que tú los busques. Marcos 16:16 y Lucas 24:47. O sea que 3 de los 4 evangelios que registran la gran comisión declaran por el mismo Señor Jesús que el creyente debe bautizarse en su nombre. O sea, tenemos que bautizarnos solamente en el nombre de Jesús. Por ahí hay muchos que se bautizan por los muertos. Pero el bautismo no está enfocado en eso. El bautismo está enfocado en que se bauticen en el nombre de Jesús. Ese es el mandato bíblico. Bautícese en el nombre de Jesús. El creyente debe bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, como lo dijimos anteriormente. Los apóstoles y la iglesia primitiva lo practicaron. Esto está en las películas históricas, esto está en los libros históricos, ejemplos de esto está en la palabra de Dios. Te invito ya a leer Hechos 2:38. Dice Pedro a los judíos, el apóstol Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Otro ejemplo de la práctica del bautismo en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo de la iglesia primitiva. Aquí ya Jesús había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido al cielo. Y los apóstoles y la iglesia primitiva están practicando el bautismo que Jesús mismo había mandado a que todos los creyentes, a todos aquellos que habían creído en Él y se habían arrepentido de sus pecados, debían bautizarse en agua. Felipe a los samaritanos, Hechos 8:16, dice, en el nombre de Jesucristo, dice, habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otro ejemplo más del bautismo en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de los apóstoles. Ananías, aquel hombre que Dios mismo envía a la casa donde estaba Saulo de Tarso, también llamado Pablo. Luego, Ananías bautiza a Pablo. Ananías, ¿qué le dice a Pablo? Le dice ahí en Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Esto está ahí en Hechos 9:17-18. Entonces tenemos dos pasajes importantes donde Ananías está con Pablo y sucede el bautismo de Pablo por mano de Ananías, pero lo hacen en el nombre de Jesús. El texto está en Hechos 22:16 y el otro texto está en Hechos 9:17 al verso 18. Otro ejemplo más del bautismo y de la práctica del bautismo en la iglesia primitiva y en el tiempo de los apóstoles. Felipe al etíope eunuco. Otra vez Felipe, Hechos 8:38, que dice, y descendieron, ¿quién? Felipe y el eunuco etíope, ambos descendieron al agua. ¿Y qué? Y le bautizó. O sea, Felipe bautizó al eunuco. Quinto ejemplo, el apóstol Pedro bautizando a un gentil, al primer gentil que se bautiza, Cornelio. Cuando hablo de gentil, hablo de una persona que no es judía, que no es del pueblo judío, que es de cualquier otra nación, pero que no es judío.
Pedro a Cornelio en Hechos 10:48. Tenemos ahí el ejemplo como cuando Pedro bautiza a Cornelio. Sexto ejemplo, Pablo a Lidia de Tiatira. Esto está en Hechos 16, del verso 14 al 15. Dice así: entonces una mujer, Lidia, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada en su familia. Ahí sigue usted leyendo. Otro ejemplo más de Pablo. Pablo a los discípulos de Juan el Bautista. Esto está en Hechos 19:5. ¿Qué dice? Dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes fueron bautizados? Los discípulos de Juan el Bautista. Había muchos discípulos de Juan el Bautista que habían quedado. Ya lo habían matado, asesinado, le habían cortado la cabeza a Juan. Pero muchos de aquellos discípulos estaban todavía en los tiempos de Pablo. Y Pablo les dice: bautícense en el nombre del Señor Jesús. Ahora, las cartas pastorales también nos enseñan la importancia del bautismo. La importancia del bautismo por medio de simbolismo. Por ejemplo, el bautismo como símbolo de sepultura, Romanos 6:4, Colosenses 2:12. Y el bautismo como símbolo de revestidos, como de estar revestido, el libro de Gálatas 3:27. El bautismo como símbolo de la nube y el mar, 1 Corintios 10:22. Y por último, el bautismo como símbolo del diluvio, 1 Pedro 3:10 al 20. Entonces, como hemos visto, el bautismo bíblico es un mandato de Dios para todos los que dicen creer en Jesús, para todos aquellos que dicen creer en Jesús y en su palabra. Recuerda que si creemos en Jesús, debemos creer también en su palabra. No podemos separar a Jesús de su palabra. Entonces, el que dice creer en Jesús y se ha arrepentido, debe bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces podríamos resumir esto, que la persona tiene que creer, en primer lugar, en Jesús. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tercero, tiene que venir en forma voluntaria, no por obligación, no por imposición. Él tiene que estar consciente por qué hace esto, porque el bautismo es un tipo y figura de morir con Cristo y de resucitar también con Cristo a una nueva vida. Eso igual hemos estado hablando en los audios anteriores, una nueva vida. Entonces el bautismo, que es una práctica que todavía se hace, donde la persona es sumergida en agua, totalmente sumergida en agua. El momento de que es sumergida en agua, eso representa la muerte de Jesús. Al ser sumergido, al salir del agua, ese acto simbólico representa la resurrección de Jesús. O sea, mi vieja vida es muerta al ser sumergido, y al ser levantado del agua resucito a una nueva vida en Cristo. Todo esto en Cristo, porque sin Cristo no podemos hacer nada. Entonces el bautismo es un mandamiento bíblico y tiene sus requisitos. Es una orden de Jesús. Se practicó en los tiempos de Jesús, se practicó en el tiempo de los apóstoles y se practicó en el tiempo de la iglesia primitiva. La iglesia ahí que nace en el libro de Hechos de los apóstoles. Hasta hoy en día la iglesia sigue practicando el bautismo bíblico, del cual hemos estado hablando. La pregunta es, ¿qué piensas tú del bautismo?
¿Estás bautizado tú en el nombre de Jesucristo? ¿O solamente has cumplido un rito del cual tus padres, tus abuelos y muchos otros participaron como una tradición familiar? ¿Ya has creído en Jesús? Si te has arrepentido de tus pecados, el siguiente paso es bautizarte en el nombre de Jesús. Sumergirte en las aguas para hacerte uno con Cristo y identificarte con Él de forma espiritual, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Te invito hoy a reflexionar y a dar el siguiente paso, que es el bautismo en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.